avísenme porque quiero estar en la despedida. Y así sucedió. No sé qué gestiones realizaron ellos para que yo pueda acompañarlos, a quién pidieron permiso, cómo se preguntaron, no sé. Pero sí, en un determinado momento me dijeron, nos va a acompañar padre, qué lindo, va a estar con nosotros. ¿Hacia dónde partían? Quizá al puerto o al aeropuerto, pero generalmente se supone hacia Uruguay, señor presidente. ¿Tampoco le dijeron qué planes tenían cuando fueran al exterior? Sí, querían reorganizar su vida. Yo los alenté mucho a... Como yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, sé más o menos lo que cuesta cuando uno llega a un país y tiene que pagar el derecho de piso, cómo se puede desilusionar, a veces un poco rápido, ¿no es cierto?, cómo los ánimos bajan. Entonces, esa experiencia que yo he vivido en el exterior durante mucho tiempo, se las transmití a ellos de cómo organizarse en un país que ellos habían elegido vivir. Entonces, armábamos así las distintas situaciones. Por ejemplo, va a llegar una noche en que te vas a sentir terriblemente solos, terriblemente homesick, ¿cómo se dice? Añorante, ¿no? Añoranzas. Yo le decía, yo tengo una experiencia en esto, a mí me ayudó mucho los discos de Carlos Gardel. Les decía que estaba hablando de Christian von Bernich. Él aparecía como el asesor espiritual del grupo, y la misión más importante que tuvo con el grupo fue gestionar todos los papeles para que pudieran salir del país. Y se habló de distintos lugares, de a dónde iban a ir, en fin. Concretamente, mi hermano iba a ir en principio a Uruguay. Y él von Bernich gestionó los documentos, papeles de estudios para que pudieran continuar. Mi hermano era estudiante de medicina y le faltaban muy pocas materias para terminar. Y en un determinado momento... ¿Cómo sabe que von Bernich era el responsable de gestionar esta documentación? Porque la gestionó, y porque a medida que las gestiones avanzaban, mi hermano concretamente nos iba contando. Llegó a decirnos que los documentos ya estaban, por ejemplo. Supongo que se refería a la cédula de identidad, pero hizo un día mención a que los documentos estaban, lo único que le faltaban son las fotos, dijo. Cosa que obviamente nos llamó bastante la atención. ¿Usted hizo gestionó para alguna de ellas algún título, alguna legalización? Cuando usted los acompañó, ¿permaneció en el puerto o en el aeropuerto hasta que el avión salió? Sí, subir al barco. Lo vi subir al barco, vi alejarse el barco, y también usted sabe que cuando la gente se embarca en los aeropuertos, entran a un determinado lugar y ya ahí nosotros perdemos todo contacto, el que va a despedirlo, ¿no es cierto? Hasta ese momento sí estuve con ellos. En los primeros días nos quedamos esperando un llamado telefónico, una carta o algo, algún indicio de que hubiese llegado a Uruguay, y algún indicio de que nos dijera estoy acá, estoy bien. No pasó nada de eso. Recién el año pasado, después de haber presentado la denuncia de la desaparición con todos los papeles que teníamos y demás en la comisión, a mediados del año 1984, me llamaron para leerme un testimonio de un señor de apellido Emed, y ese testimonio creían, por conocer mi caso, que era absolutamente coincidente con nuestra historia. Me llamaron, me lo leyeron. En ese testimonio, uno de los testimonios más terribles, el señor Emed describe con todo lujo de detalles qué fue lo que había pasado con esas 6 personas. Describe físicamente a las personas inclusive.
Cuenta la participación, que salieron en 2 grupos, tal como sabíamos, las fechas eran coincidentes, la primera salida, la segunda salida. Cuenta que la primera salida, como salieron, que salieron en auto, acompañados en el auto por 3 personas, una era Emed, otra von Bernick, había un médico de apellido Vergés, creo que había otra persona más, y las 3 chicos, 2 chicas y un muchacho. Cuentan que en un determinado momento le quisieron dar un golpe de karate al muchacho para desmayarlo, no pudieron, se resistió, que le aplicaron una inyección y lo balearon. Eso más o menos es lo que describe Emed en su testimonio. Cuenta además que von Bernick fue salpicado con la sangre esa cuando lo balearon al muchacho, y que después todo el grupo que habían intervenido en el operativo se dirigieron al departamento de policía de la provincia de Buenos Aires, y dice que ahí fueron felicitados por von Bernick, los que intervinieron en el operativo, que lo habían hecho por la patria y que Dios eso lo iba a perdonar. El segundo grupo, que es el grupo que comprende a mi hermano, había salido una semana después. Salieron por un camino diferente, por la calle 44 hasta llegar al cruce Echeverri, donde supuestamente en lugar de doblar para Buenos Aires, siguieron camino a Bransen. Ahí se dieron cuenta que los iban a matar, no iban en un auto, iban en un ómnibus. No hubo ninguna resistencia, les dieron una inyección, los bajaron, les quemaron toda la ropa, los desnudaron, los balearon. Y cuenta que después esos 3 cuerpos fueron a parar a la morgue judicial de La Plata, donde permanecieron 3 días. Emed interviene en la segunda parte del operativo, según cuenta en su testimonio, y dice que después la orden había sido llevarlos a Puesto Vasco, donde les prendieron fuego con unos neumáticos para que ardiera bien